Tuyo, Elio. Bueno, muy bien, nos metemos con el tema de energía. Vamos a intentar de responder algunas de las preguntas que están surgiendo a esta hora después del anuncio del gobierno. ¿Se viene la quita del subsidio? Sí. Bueno, vamos a hablar tanto de luz como de gas y también, por supuesto, de agua, pero de agua recién Paulino lo explicaba muy bien. A ver, ¿qué va a pasar con los edificios o casas que tengan solo consumo eléctrico? Esto lo mencionaba recién Paulino. En vez de hablar de un tope de 400 kilowatts hora, que es el tope por el cual vos podés empezar a perder el subsidio si estás en el nivel 3 o directamente, bueno, en el nivel 1 perdés absolutamente todo el subsidio. Esto se hace en 550 kilowatts horas. El tope es más alto, 550 kilowatts horas por mes. Veremos a ver si esto es suficiente. Se supone que sí, viendo los promedios, pero bueno, tenemos que fijarnos realmente qué pasa con aquellos edificios que en su totalidad no son eléctricos, como muchos de los que se han construido últimamente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Incluso en algunos lugares donde no había red troncal de gas para poder ampliar. Por ejemplo, en Mar del Plata, 35 edificios de los más emblemáticos. Porque ahí no te no podías... No te habilitaban porque el caño tenía una capacidad de transporte de fluido que ya estaba al límite, por lo tanto, si habilitaba más servicios, reducía la presión de gas en distintos lugares y eso no correspondía. Por eso hubo estaciones de servicio de GNC que estuvieron años paradas, construidas, paradas, sin poder prestar servicio, hasta que finalmente llegó el fluido. Claro, y eso no tiene que ver con no tener directamente la instalación del red troncal de gas, como sí pasa en otras 4 provincias, sino porque el caño es muy chico y el fluido no alcanza para todos. O, por ejemplo, lugares en donde no tenés el acceso a la red troncal de gas, todavía no llegó y por lo tanto tenés la obligación, mejor dicho, tenés la única forma de calefaccionarte a través del sistema eléctrico, la salamandra, con leña. Claro, tal cual. Que además es muy cara. Sí, es cierto. Vamos con la siguiente pregunta que tiene que ver con el gas en este caso y se tienen en cuenta los factores climáticos, es decir, las zonas con factores climáticos desfavorables. Bueno, atentos con esto. ¿Por qué? Porque así como el tope de la luz está en 400 kilowatts horas o 550 kilowatts horas, según sea el servicio que vos tenés. En el caso del gas, lo que explicaba el gobierno es que habrán umbrales máximos y mínimos según la categoría y según la zona. Es decir, lo que hicieron fue fijarse cuál es el umbral mínimo y cuál es el umbral máximo promedio, por ejemplo, de la Patagonia, y a partir de ello, eso se va a utilizar como tope para ese lugar y para esa zona, más allá de la categoría que vos tengas. ¿Sí? Ese va a ser el tope en cuanto al gas. No hay un tope, según lo que ha explicado el gobierno, como si en el caso de la luz de 400 kilowatts horas. Después tenemos otra... A ver, ¿vamos con la siguiente pregunta? Vamos, dale. Mira. ¿Habrá alguna instancia de revisión de la quita de subsidios? Aquí, te voy a ser sincera, me quedan absolutas dudas a mí. No hubo ninguna especificación, además. No. Por ejemplo, si un lugar que hoy no tiene red troncal de gas, pero mañana lo tuviese en un año, ¿puede cambiar o no? Debería. Debería. Otra pregunta. Si un hogar, porque recordemos que siempre la segmentación es por hogar, no por individuo. Está muy bien lo que vas a plantear. Si un hogar, uno de los miembros de la familia pierde el trabajo. ¿Te podés dar de baja? ¿Te podés dar de baja? Quiero decir, vos decís, bueno, hoy trabajamos 3, el hijo mayor trabaja y vive acá, y entre los 3, 400.000 pesos. Quedamos eximidos de poder tener subsidio. Ahora, perdió el empleo alguien, cobramos menos de 300.000, nos quedamos con el subsidio. Entonces, claro, o sea, ¿me puedo ¿y dónde me inscribo? A partir del mes que viene, quiero decir, ¿no? Exacto, exactamente. o tu hijo se fue a vivir solo. También. Que eso también te puede pasar. Puede ser otro escenario. Me parece que está Sofía de Amante. ¿Querés que la incorporemos? Sí, porque por supuesto, que es la que más sabe, mira, lejos. Gran Sofi nos va a ayudar a comprender alguna de todas estas cosas. Sofía, te sumamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, gracias. Bueno, ¿te quedó claro lo que planteamos con Elio? Es decir, ¿te podés reinscribir o no? Sí, te puedes reinscribir, no ahora, van a haber cortes, es lo que entendí que dijeron. Fue una conferencia de un poco más de 1 hora, creo que nos quedamos con más dudas que certezas, pero en principio sí, el formulario va a seguir abierto, está abierto de hecho. Lo que entendí que dijeron es que uno puede entrar para hacer una modificación de su situación patrimonial, en principio. No sé si se puede cambiar, por ejemplo, si eran 5 personas las que vivían y ahora son 3. En ese sentido no dieron detalles, sí dijeron que si cambia la situación patrimonial, bueno, uno puede entrar y
y hacer la modificación, y que no es inmediata, sino que hay que esperar que se haga el corte, que tampoco dijeron cada cuánto va a haber cortes. Corte significa que decir, bueno, hasta acá tenemos esta información de todo el formulario, vamos a procesar estos datos y pasarlo a alguna distribuidora. Eso es lo que también faltaría saber, cada cuánto se va a poder actualizar. Y bueno, de nuevo, no sabemos qué es lo que uno puede modificar en ese formulario. Por ahora es nada más que la situación patrimonial. Sofi, una duda que me quedó sobre todo con respecto al gas, que tiene que ver con esto de que explicaba el gobierno e intentábamos explicar recién, que es se subsidia un volumen fijo y no una variación, un promedio de variación según el consumo. ¿Nos podés explicar eso? En gas, el tope, por ejemplo, dieron un ejemplo de un usuario promedio de Metrogas, serían 403 milímetros de gas anuales. Lo que pasa acá es que el consumo de gas varía mucho en verano y en invierno. Casi en invierno se quintuplica con respecto a verano. Por ejemplo, en verano una familia promedio consume 30 metros cúbicos y en invierno 130. Entonces no es lo mismo ver cómo va a modificarse eso. Lo único que hablaron es un tope anual. Lo que preguntamos y no terminaron de contestar es, bueno, ese tope anual, cómo se distribuye después en cada región. En verano, cuánto va a ser ese tope, y en invierno. Dijeron que más adelante van a distribuir una grilla, entonces cada uno en su tarifa va a poder ver cuánto sería su tope según su consumo. También recordemos que en gas hay 8 categorías, tiene que uno entrar a ver a su factura y ver a su boleta y ver ahí cuánto consume, y en base a eso en qué tope, en qué categoría residencial está. Y bueno, y ahí van a decir el tope. Todavía no dieron mucha especificación sobre eso. Dicen que más adelante cada distribuidora lo va a informar. La categoría, para que nosotros sepamos en la factura, porque me imagino que mucha gente estará yendo a buscar su factura en este momento de gas en su casa, es lo que vemos, el R1, R3. ¿Es eso, Sofi? Exactamente. Residencial 1, residencial 2, hasta 8 ahí. El promedio del consumo es residencial 3 en general. Entre residencial 2 y residencial 3 es donde se concentra la mayor cantidad de usuarios. Ahí vamos a ver cuál es el tope mensual o bimestral que vamos a tener. Lo único de lo que se habla acá es un tope anual. Por eso hay que ver cómo eso varía, porque de vuelta en gas el consumo varía un montón en invierno y verano. Se quintuplica en invierno con respecto al consumo de verano. En electricidad es más constante, si bien es verdad que en verano y en invierno aumenta mucho el consumo de electricidad. Sofía, me estoy quedando con algunas preguntas que quiero que me ayudes a responder, pero antes de eso, ¿cuál es tu lectura de lo que has vivenciado allí en esta larga hora de exposición, de ponencias, con Federico Bernal, con Malena Galmarini, con la propia Flavia Rollón? Es decir, ¿qué te llevas? Y pasando en limpio, ¿qué crees que es lo más relevante que no debemos dejar de conocer? A ver, me parece que es, en primer lugar, muy ambicioso la idea del gobierno y está buena. Lo que no creo es que lleguen a tiempo, en 15 días, a aplicar todo lo que quieren hacer. Estamos hablando de gas a nivel nacional, donde cada región es completamente distinto el consumo. En electricidad aún es todavía más complejo la situación, porque recordemos que en electricidad no hay un ente nacional, está el ENRE, pero después hay entes provinciales que se encargan de aplicar estos aumentos. Entonces tienen que coordinar con los entes de cada provincia para lograr implementarlo. Segundo, hay que procesar un montón de datos todavía, que esos datos se los tienen que a su vez dar a las distribuidoras, y las distribuidoras tienen que empezar a cruzar datos con los que le dio la Secretaría de Energía con sus bases de información de sus clientes, y ahí empezar a aplicar estos aumentos, que es, como bien decían, hay 8 categorías residenciales. A cada categoría va a ser distinta, porque depende si es nivel de ingreso, que tiene un nivel de ingresos que se le quita el subsidio, a los que no se le quita el subsidio, por arriba de cierto tope se les empieza a quitar. Son un montón de requisitos que hay que ver cómo se implementan. Yo, mientras que se hacía la conferencia, hablaba con algunos representantes de las distribuidoras y me decían, esto es muy complicado, es muy complejo realmente de aplicar, que se podría hacer, pero no sé si van a llegar en 15 días como están diciendo. Dicen que el aumento aplicaría a partir del 31 de agosto. Claro. Esto es ya, o estamos a 14 de agosto. Por eso no sé cuánto se va a implementar. Y lo otro que no contestaron es, de nuevo, la energía los costos están dolarizados, dependen del dólar. A ver, y Sofi, acá estamos viendo que el Banco Central está devaluado. Sí. Perdón, porque me están precisando que en términos del gas se dio aquello que en algún momento planteamos acá, particularmente lo hice con bastante ahínco, respecto a sostener que la segmentación no iba a ser por consumo, sino por zona geográfica. En AISA está clarísimo, es por zona geográfica. Sí.
Ahora, en gas me dicen que también es por zona geográfica, con lo cual primó el criterio Basualdo, Claro. no el criterio Guzmán. No, porque es por zona geográfica, pero por región. Claro. Por ejemplo, en Tierra del Fuego el consumo en verano son alrededor de 300 metros cúbicos. En Tierra del Fuego un poco más, 400 metros cúbicos, y en Buenos Aires son 30 metros cúbicos en verano. Entonces hay mucha diferencia como para establecer un tope. Por eso es que hay una segmentación por región en esa cuestión. Claro, no es que el agua dentro, es perdón, Sofi, localización porque se habla por manzanas. Claro, no, para ver si lo entendí bien, quiere decir, en Buenos Aires, por ejemplo, es toda una región, no va a haber una diferencia entre un barrio más pudiente o un barrio menos pudiente en la misma ciudad de Buenos Aires o en la propia provincia de Buenos Aires, sino más bien por regiones, y eso Claro. se tiene en cuenta sobre todo por el factor climático. O sea, no va a ser por geolocalización, Exacto. que era lo que se Claro. planteaba en ese momento, pero Claro. que sí es lo que hace AISA. AISA sí lo hace por geolocalización, ¿o no? Claro, si quieren repasemos. AISA es nada más que el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, la conferencia de prensa es para nada más para los que viven en el AMBA. El resto del país acá no tiene injerencia, y lo que dicen es una segmentación geográfica, es decir, todavía no avisaron, tampoco no mostraron el mapa de qué área del área metropolitana de Buenos Aires, qué zonas van a ser nivel 1, es decir, se les va a quitar el ingreso, el subsidio a partir de noviembre, qué zonas van a ser ingresos medios y qué zonas van a ser las de menores ingresos. No lo sabemos, pero se confirmó que en agua y en el AMBA es solo por segmentación geográfica. Después tenemos gas y electricidad. En electricidad va a ser, se va a subsidiar hasta 400 kilovatios hora, y después las provincias del norte que consumen más electricidad, ese tope aumenta a 550 kilovatios hora. Ahí les dan un plus, porque dicen las provincias del norte consumen más electricidad que el resto del país porque no llega tanto gas. Y después tenemos gas, que gas, la situación es tan compleja de nuevo, porque gas cambia mucho. Tierra del Fuego y Santa Cruz consumen muchísimo más que todo lo que es Buenos Aires, y ni hablar mucho más que lo que es el norte, donde casi ni hay red de gasoducto. Entonces, por eso, hacer una segmentación, además de por ingresos, ponen distintos topes de consumo dependiendo en qué región es, pero ya es región, casi provincia, es mucho más Claro. amplia lo que va a ser el agua, que bueno, hay muchísima todavía información que no sabemos. Una pequeña duda que me quedó, lo de 550 kilovatios hora que vos marcabas para las provincias del norte, ¿es exclusivamente para las provincias del norte o también, como nosotros entendimos, para, por ejemplo, un edificio que se construyó puramente por sistema eléctrico? Aquí en Buenos Aires. Tipo las provincias del norte, pero por ahí ustedes entendieron otra cosa y está bueno para aclararlo. Yo entendí que nada más que para las provincias del norte Ah, bueno. podría ser parece para un departamento que ya hoy en día todas las construcciones se hacen prácticamente con toda electricidad y cada vez con menos gas se está utilizando, que es una lástima porque Argentina tiene mucho gas, pero bueno, vale aclarar que el 60% de la electricidad se genera a través de gas, así que está Muy todo bien. vinculado. Sofi, un beso. Gracias, como siempre. Bueno, cuando tengamos más precisiones volvemos a contarles, pero por ahora estamos todos aprendiendo, tratando de deducir qué es lo que fue la Bueno, conferencia de una hora. La vamos a ir clarificando con el pasar de los días y ahí ya vamos a poder dar más información.